Hola a todos. Antes de comenzar con el video de hoy, quiero aclarar que los nombres del primer relato han sido cambiados a petición de la persona que los compartió conmigo por cuestiones de privacidad. Todos los hechos aquí descritos se presumen que son reales y, como siempre les digo, en caso tal de que ustedes no crean en esto o sean escépticos, les pido encarecidamente que guarden el debido respeto, ya que a pesar de que algunas personas no crean, todo lo sucedido fue real para los involucrados. Sin más que añadir, los dejo para que disfruten en compañía de sus seres queridos o de lo que sea que se oculte en sus casas. Hola, buenas tardes. Hoy por fin reuní el valor de contar la peor experiencia que tuve con respecto a lo paranormal, y es que desde bebé he podido percibir personas y energías de otros planos según mis padres y mi abuela. Pero solo esta experiencia logró asustarme al punto de salir corriendo de una bella casa. Mi nombre es Jimena, soy originaria de un pueblo del estado de Veracruz que se llama Carrizal. Me casé en el 2013 con el amor de mi vida, Arturo. Él es doctor, y en aquel entonces acababa de empezar a trabajar en un consultorio y farmacia en Sosocotla, Morelos. Así que a los días de nuestra boda me mudé a vivir con mi esposo a aquel lugar. Llegamos a rentar una quinta preciosa, propiedad de una odontóloga, Carmen, quien tenía un hijo que por aquel entonces tendría unos 14 años. José se llamaba el muchacho. Ellos vivían de lunes a viernes en Cuernavaca, pues allá estudiaba José y doña Carmen daba clases, por lo que toda la semana permanecían fuera y llegaban el sábado por la mañana a la casa. Nos llevábamos muy bien. Nos tomamos mucho aprecio, de hecho. Mi esposo trabajaba de lunes a sábado casi todo el día, así que yo me quedaba sola en la quinta, acompañada únicamente de una perra gran danés, a la que llamamos la negra, y un French, al que le llamamos el chino. Todo bien durante casi un mes, pero de la nada enfermé de la vesícula y terminé en cirugía, pues la vesícula se me inflamó porque se llenó de una especie de lodo negro y pus. Afortunadamente salí bien librada de aquello, pero al llegar a la quinta nuevamente, todo empezó a ir de mal en peor. Doña Carmen decidió que mi esposo y yo tuviéramos un poco más de privacidad, así que comenzó a remodelar la cabaña que está al fondo del patio. Dicha cabaña había sido la construcción original de aquella propiedad. Ahí nació y creció doña Carmen con sus papás y sus hermanos. De repente empecé a tener pesadillas horribles, estaba cansada y triste casi todo el tiempo, pero traté de no darle importancia a aquello. Doña Carmen y José empezaron a ir entre semanas a Sosocotla, cosa que era inusual, porque normalmente siempre se esperaban al fin de semana. Pero doña Carmen decía que José se empezaba a poner muy grosero con ella y que solamente estando en la quinta lograba calmarse, pero yo no notaba nada raro en él. De la nada comencé a tener esta extraña sensación. Me comencé a sentir observada todo el tiempo a través de los ventanales de la casa principal, y no contento con esto, pronto empecé a escuchar pasos, el ruido de los muebles y voces en el segundo piso. Pero yo siempre estaba sola. Una tarde me quedé dormida y de repente me despertó un ardor y un dolor en las piernas. Cuando revisé de qué se trataba, vi que los muslos me estaban sangrando. Se notaba que tenía arañazos, pero los jeans todavía los tenía puestos y estos no estaban rasgados. Me asusté muchísimo y salí corriendo al consultorio de mi esposo. Que algo fuera capaz de hacer ese daño es aterrador. Días después fui con mi esposo al banco a Jojutla, y cuando regresamos a casa vimos algo que nos preocupó mucho al encontrarlo. Las gallinas y el gallo de José estaban afuera del corral. Estaban desplumados y moribundos. El gallo estaba como loco al lado de las gallinas ya muertas y parecía que les lloraba. Los perros estaban encerrados en la bodega. Pero lo extraño es que no faltaba nada en la casa. No era como si se hubiesen metido a robar o algo.
De hecho, el corral todavía tenía el candado puesto. De repente el gallo comenzó a estrellarse contra los ventanales de la casa, violentamente hasta que murió. Una vez adentro de la casa yo estaba aterrada. Llorando le marqué a doña Carmen para contar de lo sucedido y ella y José llegaron en la tarde del día siguiente. Y ahí, por primera vez, vimos a lo que se refería doña Carmen cuando decía que José se ponía grosero con ella. Le estaba contando todo lo que estaba pasando en la casa a doña Carmen, mientras ella planchaba ropa, y de repente, José, quien estaba en su recámara, llegó a interrumpir violentamente cuando doña Carmen iba a contarme algo de él, pero de verdad, violentamente, gritándole que se callara. Incluso llegó tan lejos que se fue a los golpes con su mamá. Tuve que meterme y pegarle literalmente para intentar calmarlo. Le grité a mi esposo y tuvo que medicarlo también. Aquello no tenía sentido. José siempre era un chico muy respetuoso, se portaba muy bien con nosotros. No sabíamos a qué se debía ese cambio. ¿Qué era lo que estaba haciendo que él se comportara de esa manera tan violenta y tan errática? Ellos se fueron temprano al siguiente día a Cuernavaca. Yo no quería quedarme sola en aquella casa después de todo lo que había pasado. Así que me iba al consultorio con mi esposo, pues siempre que me quedaba sola me arañaban las piernas, la espalda, me tiraban de la cama, en fin, cualquier ataque paranormal que se puedan imaginar. La gota que rebasó el vaso fue un día que me estaba terminando de arreglar en el espejo de la sala. Mi esposo me estaba esperando sentado en un sillón, y de repente vi una silueta negra detrás de mí, pero solo se veía reflejada en el espejo. Me paralicé de terror. Cuando esta cosa empezó a acercarse a mí con intención de tocarme, grité, y mi esposo me abrazó y me sacó al patio. Estaba igual de pálido que yo. De repente la luz de la primera habitación del segundo piso se encendió, y unos segundos después se apagó. Luego, la luz de la segunda habitación empezó a prenderse, y así con la tercera y con la última habitación. Nuestros perros se habían quedado encerrados arriba, por lo que empezaron a aullar de manera horrible. Así que mi esposo fue corriendo por las llaves. Les abrió. Y en eso estaba cuando todas las luces de la casa comenzaron a prenderse y apagarse. La verdad, salimos corriendo al consultorio, y yo llorando le pedí a mi esposo que nos fuéramos de ese lugar, pero él decía que no tenía otro trabajo, que no podíamos. Yo, con toda mi fe y mi alma, le pedí al cielo intervención y ayuda divina. Y afortunadamente resultó. A los 3 días le marcaron a mi esposo para ofrecerle un muy buen trabajo en Coatzacoalcos. Dijimos que sí, sin pensarlo. Nos despedimos de doña Carmen, quien llorando nos contó que José desde pequeño decía que veía a un señor en esa casa. Lo mismo que su ex esposo, quien terminó huyendo de ahí y los abandonó, a causa de lo que habitaba aquel lugar. Nosotros nos sentíamos muy apenados por dejarla, pero nos tuvimos que ir porque ya era algo muy agresivo con nosotros. Ahora vivimos en mi lugar de origen. Y hace 5 años, cuando recién tuve a mi nena, doña Carmen me marcó por el teléfono y me contó que José estaba internado en un psiquiátrico, que fue de mal en peor. Las, entre comillas, alucinaciones que él tenía en aquella casa terminaron por empeorar, y debido a esos episodios de violencia que le daban, terminó hospitalizado con diagnóstico de esquizofrenia. Creo que lo que sea que haya en esa casa, al final logró lo que buscaba. Desgraciadamente con el más inocente. Gracias por leerme. Y espero después contarte más experiencias que son impactantes pero menos dolorosas. Durante este fin de semana tuve la oportunidad de sentarme a charlar con una buena amiga. Y como era inevitable, tocamos el tema de lo paranormal. De hecho, estábamos discutiendo un poco acerca del último relato del canal, Nunca reces después de las 12, y le comentaba lo raro y escalofriante que se me hacía el hecho de que hubiese entidades que tomaran la forma de nuestros dioses, nuestras deidades, solo para alimentarse de nuestra fe. Y no solo eso, sino también de exigir esa devoción ciega por parte de nosotros. Y aunque aquel relato en específico solo se hizo con el propósito de entretener,
Lo cierto es que sí han habido casos particulares donde se presenta un ser que demanda devoción total, o en este caso la impone. Me contó varias historias aquella noche, un tanto cortas pero no por eso menos aterradoras. Y esta primera hace alusión a lo que estábamos hablando, acerca de aquellas cosas que se aparecen para exigir o demandar nuestra fe. Hace tiempo, mi abuelo me contó esta historia de cómo una vez algo se le apareció en el campo mientras iba a caballo. Aquel día fue un domingo y como era usual en la gente del pueblo mayormente católica, el domingo era el día de ir a misa sí o sí. Sin embargo, mi abuelo no fue. Simplemente despertó aquel día y dijo que no iba a ir. Mientras venía bajando por el páramo, con la vista hacia el pueblo, una luz, un destello blanco, brillante se le presentó frente a él. Dice que aquella luz tan intensa lo cegó de inmediato, que no podía ver más allá de 1 metro de sí, y se mantuvo en el mismo lugar como por unos 10 segundos antes de desvanecerse nuevamente. Después de presenciar eso, él dice que sintió algo, una fuerza que le decía que tenía que ir a la iglesia sí o sí, y en ese mismo instante se fue a galope hasta el pueblo y entró a la iglesia poniéndose a rezar de una vez. Pero este caso no termina aquí. De hecho, esta historia la comparte con alguien más, alguien que también era del pueblo. Un día que estaba en el pueblo fui a acompañar a una amiga mía hasta la casa de su abuela a hacerle la visita. Cuando llegamos allá, empezó a contarme historias acerca del pueblo, de cómo había sido antes, qué tan distintas eran las cosas en aquel entonces, y yo no me pude contener las ganas y terminé preguntándole que si había visto o vivido algo paranormal en el pueblo, o cuando mínimo algo extraño que nunca hubiese podido explicar. Y ella me contó que una vez estaba bajando el páramo hacia donde estaba el ganado. En esa ocasión debía ponerles cuidado y atenderlos, por lo que demoraría todo el día en eso. Y es por ese motivo que priorizó aquella tarea y decidió que no iba a asistir a la iglesia ese domingo. Estaba preparando todo para ir a atender las vacas y alimentarlas, cuando de la nada, un destello blanco la cegó por completo. Durante unos 10 segundos más o menos, en el momento en el que esa luz se presentó, la invadió una sensación de pánico, de desespero, y algo en ella le decía que tenía que ir a misa, que tenía que dejar lo que fuera que estuviera haciendo para ir a rezar, para ir a hablar con él, con Dios. Lo curioso, lo extraño y hasta cierto punto aterrador es la similitud tan exacta que guarda la experiencia de esta mujer con la de mi abuelo. Cómo esa luz blanca se les apareció después de que decidieran no ir a la iglesia un día, que después de verla sintieran que tenían que ir a arrodillarse ante él. ¿Qué era esa luz realmente? ¿Era una advertencia o un castigo de Dios? ¿O quizás algo más siniestro? Nuestra familia tiene una casa finca en La Vega. Dicha finca está más enfocada a las labores del campo, tanto la siembra como el ganado. Y aquí, en esta casa, mi tío asegura hasta el día de hoy que se le apareció el diablo cuando era niño. Mi tío tenía 12 años en aquella época y era una verdadera joyita de niño, muy mal portado, rebelde, grosero. Y como castigo mi abuela se lo llevó para la finca para que así ayudara en las labores agrícolas. Aquel lugar quedaba completamente aislado de todo. Ten en cuenta que no llegaba ningún tipo de señal, por lo que no había televisor, no había radio, mucho menos hablar de teléfono, y para esa época prácticamente el lugar estaba incomunicado con el mundo exterior. Mi abuela tuvo que salir al pueblo, por lo que dejó a mi tío a cargo del ganado. Le dijo que estaría solo, pero que tenía que darle de comer a las vacas antes de que ella regresara. Mi tío, siendo el niño desobediente que era, hizo de todo menos lo que mi abuela le ordenó. Así que se fue por ahí a recoger fruta, a jugar, a andar entre el campo, y mientras él estaba en esas se fue adentrando en el terreno tras de la casa. Iba a recoger limones o algo así, cuando de repente
sintió que algo lo jaló de manera brusca. Cuando intentaba procesar qué era lo que estaba sucediendo, se percató de que el cielo estaba negro. Todo se había oscurecido de golpe. Mi tío asegura que esto sucedió entre las 2 y las 3 de la tarde, pero que parecían las 8 de la noche, de lo oscuro que estaba. Él se encontraba en medio de aquel terreno. Estaba lejos de la casa principal. De hecho, la casa más cercana era la que pertenecía a una tía y estaba a 20 metros de donde él se encontraba parado. Pero para su infortunio, nadie se encontraba en esa casa tampoco. Sigue siendo así, te voy a llevar. Llegó la hora de llevarte conmigo. Tu Dios no te va a salvar, no te va a salvar. Tu Dios no te va a salvar. Mi tío describe que de repente empezó a escuchar lo que eran voces que provenían de todas las direcciones y que le decían una y otra vez que si no cambiaba su manera de ser se lo iban a llevar. Él no lo pudo ver, pero sí jura que lo escuchó, que escuchó clarito cuando el diablo lo amenazaba. Según él, según mi tío, ese fue el día que el diablo intentó llevárselo. Aquel diablo en la finca de los abuelos. Esta es otra historia, aunque en esta ocasión sí tuve la oportunidad de vivirla de primera mano. Yo estaba recién llegada a la casa de mis abuelos en el pueblo. Vivíamos 8 primos en esa casa y precisamente mis abuelos eran los que se encargaban de cuidarnos a todos. Ese día en particular estábamos reunidos en la cocina y luego escuchamos un estruendo, algo que se dejó caer sobre nosotros, sobre el tejado. Todos escuchamos atentamente el caminar de esta cosa sobre nosotros. Luego los pasos se detuvieron y escuchamos nuevamente el mismo estruendo, y aquellos mismos pasos, pero ahora venían de la casa de al lado. Sea lo que sea que estuviera sobre nuestras cabezas, estaba saltando entre los techos de las casas. Y al principio pensamos que era una de las gallinas, lo cual no era nada inusual, de no ser porque lo que se escuchaba eran pisadas fuertes, demasiado pesadas para un animal tan pequeño. Aquello tenía que ser algo de gran tamaño. Una persona, quizás. Mi abuelo, tratando de disimular, nos dijo con toda la calma del mundo que nos quedáramos en la cocina, que no fuéramos a salir, pero que todo estaría bien. Acto seguido salió de la cocina solo para regresar con 2 botellas enormes de agua bendita. Le pasó una de las botellas a mi abuela y le dijo: «Ten, empieza a ponérselas en la frente». Mi abuela entonces tomó la botella y uno por uno nos dibujó una cruz en la frente con agua bendita. Luego nos recalcó una vez más que no fuéramos a salir y procedió a rociar agua bendita alrededor de la cocina. Nosotros vimos cuando los abuelos salieron hacia la casa. Los observábamos a través de la ventana cómo iban de un lado a otro rezando y echando agua bendita por cada rincón de la casa, caminando en círculos, repitiendo el mismo proceso una y otra vez. 2 horas. 2 horas fue el tiempo que nos quedamos en la cocina a la expectativa de lo que iba a pasar. Cuando aquellos golpes en el techo cesaron, mis abuelos nos sacaron de la cocina y nos mandaron derechito a la cama. Todo fue muy confuso en ese entonces, y creo que más de uno de los niños que estábamos ahí no entendíamos lo que estaba pasando. Hasta que un buen tiempo después tocamos el tema. Y sí, de hecho, confirmaron de que se trataba de una bruja. De hecho, uno de los presentes dijo: sí lo era. ¿No te acuerdas que un día esa mujer llegó preguntando por café? Y ahí recordé lo que había sucedido días antes de la visita de la bruja. Nosotros ya estábamos listos para ir a la escuela, cuando a la casa se acercó una mujer que nunca habíamos visto en el pueblo. Y extrañamente preguntó que si teníamos café, que si le podíamos dar un poco. Ella nos preguntó directamente a nosotros, pero mi abuela intervino y le dijo que no, que nosotros ya íbamos de salida.
así que fue ella la que se encargó de regalarle un poco de café. Después la mujer se marchó, pero estamos seguros que era ella la que se había posado en nuestro techo, que toda esa estrategia del café era simplemente para poder meterse a la casa. ¿Con qué fin? Ya es algo que queda a la imaginación de todos ustedes. Gracias por escucharme. Si has llegado hasta aquí, muchísimas gracias por acompañarme. Sin más que añadir, los dejo en compañía de la noche y de todo lo que en ella se oculta. Mi nombre es Nictoria, y que la noche los bendiga.